Ahora sí. Entonces, el servicio que yo le puedo entregar a los clientes dentro de esta zona, por ejemplo, a un cliente yo le entrego y le digo, mira, tú vas a tener Wi-Fi cuando tú visites mis instalaciones. Entonces el cliente se conecta a Wi-Fi. Pero ojo, para la empresa eso es un riesgo. Es decir, darle acceso al cliente, porque yo no sé si el cliente es mi cliente o es un posible atacante, no lo sé. También debo protegerme de él. Entonces yo le doy acceso a una red que no existe información alguna y que el router simplemente lo va a conectar a internet hacia afuera, ¿cierto? Pero a ese cliente yo no le puedo dar acceso a una red interna. No le puedo dar acceso, ¿cierto? Y por eso tengo este router impidiendo que cualquier persona entre, ¿ya? Eso principalmente. Muy bien, entonces, la seguridad al final son muchas cosas juntas, ¿cierto? Hemos visto seguridad en la transmisión, hemos visto seguridad para verificación, hemos visto seguridad de forma física. El último tipo de seguridad que nosotros veremos es la seguridad relacionada con los procedimientos, con las técnicas. Bien, y claro, este tipo de seguridad al final son procesos, son procedimientos. Por ejemplo, yo podría decir dentro de mi empresa, aquí dentro de la empresa no se utilizan pendrive o nadie puede utilizar pendrive. O para que la información no se borre, por ejemplo, yo les podría decir a todas las personas, están por contrato obligadas a guardar la información cada 20 minutos, o cada 10 minutos, o cada 5 minutos. Y deben guardarla en dos lugares distintos. O enviarla a tal dirección para que no se borre. Y a lo mejor estoy tomando medidas, estoy tomando acciones para que si es que viene un corte de luz no se pierda la información. Son ejemplos solamente los que estoy poniendo, ¿cierto? O yo podría tener otro tipo de procedimiento o normas establecidas para que mi sistema de información funcione correctamente. Podría ser que no pueda acceder eh, a la información de la empresa desde cualquier otro lugar distinto de la empresa. Podría ser como parte del procedimiento, parte de las reglas del juego, podríamos decir así. Bueno, como parte de esto, existen ciertas, ustedes comprenderán que existen normas, así como en contabilidad, normas comúnmente aceptadas. ¿Bien? Y en el cual yo como empresa las sigo. ¿De dónde aparecen estas normas comúnmente aceptadas? De equivocaciones o errores anteriores. Es decir, estas normas comúnmente aceptadas se crearon porque en algún momento alguien trajo un pendrive y con ese pendrive se, se infectó mi computador o se infectó la red, por ejemplo. Y desde ese momento en adelante se creó la regla de que no se puede utilizar pendrive dentro de la empresa. Es un ejemplo solamente. Pero para que ustedes entiendan que las reglas de los procedimientos y las normas establecidas no siempre se han creado. Algunas reglas, algunas normas establecidas eh, va a depender principalmente de las experiencias previas. Por lo tanto, si yo soy una empresa nueva, lo lógico sería no esperar a equivocarme para establecer estas normas, estos procedimientos, estas técnicas. Entonces yo me basaré en equivocaciones de otros para que no tengan que ser las mías, sería lo más lógico. Por lo tanto, existen algunos requerimientos y estos o algunas sugerencias, a esto se le llama el cubo de COVID.
Es con B larga por si acaso. Y con T al final. ¿Ya? Pero se parece un poquito. Cubo COVID. ¿Ya? Bueno, este cubo es una sugerencia de todo lo que ustedes pueden ver aquí. Fíjense lo siguiente. Las actividades, los procesos y los dominios, que es lo principal, deben estar relacionados con los requerimientos del negocio y con los recursos de la tecnología de información. Bien, entonces todo esto no lo vamos a ver en detalle ahora, por ejemplo, pero sí cada uno de estos conceptos que nosotros estamos viendo aquí, cada uno de ellos existe recomendaciones para que funcione como debiese funcionar. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, que existen recomendaciones a nivel general. Por ejemplo, el cubo de COVID, como por ejemplo algunas ISO, también ISO 9001, que entregan estas recomendaciones para que mi empresa no tenga problemas en cuanto a la seguridad y en cuanto al funcionamiento de los sistemas de información. Algunas de estas recomendaciones, por ejemplo, efectividad, que tenga eficiencia y se mide esto, ¿cierto? Que no atente contra la confidencialidad, que es algo que nosotros ya vimos, integridad, disponibilidad, ¿cierto? El cumplimiento y también confiabilidad, es decir, que sea confiable. Fíjense los requerimientos, bastante similar a lo que nosotros ya hemos visto. Y de acuerdo a eso, yo tengo ciertos recursos para cumplir estos procesos, las actividades o los dominios dentro de la empresa, pero dentro de las tecnologías de información. Por lo tanto, yo tengo personas, tengo a trabajadores, pero también tengo infraestructura dentro de la tecnología, como la que estábamos viendo recién, esta infraestructura, ¿cierto? Eh, en cuanto a la red, al cableado, la máquina, ¿cierto? La maquinaria, la toma de informaciones, etcétera. También tengo información que respaldar, información que debe ser confiable, que debe estar disponible, que debe... todo esto debe cumplir los requerimientos. Cada uno de estos, es decir, las personas también deben tener confiabilidad, también deben estar disponibles cuando se necesiten. ¿Ya? En fin, confidencialidad es exactamente lo mismo, la infraestructura también. Bueno, la información con mayor razón y también tengo aplicaciones. ¿Ya? Entonces, esto son como tres dimensiones, por eso se llama cubo, ¿cierto? Son tres dimensiones que están en constante vinculación. De esta manera, yo puedo gestionar estratégicamente a cada uno de las personas que yo tengo contratadas, a cada una de la infraestructura que yo tengo. Yo puedo gestionar a cada dato, cada información almacenada y también a todas las aplicaciones que conforman parte dentro de mi empresa. Bien. Por lo tanto, yo tengo un centro de costo, obviamente, y de ahí un área de servicio a donde realiza el servicio de la tecnología de información y el negocio dentro del negocio. Parecería un trabalengua, pero esta es la evolución dentro de las áreas de la tecnología, dentro del negocio, dentro de mi empresa. Debo entender que el negocio para mí es lo más importante. Y entonces la tecnología viene a soportar para que el negocio funcione bien. Como todo lo que nosotros hemos visto, eh, imaginemos que soy una empresa que vende productos en Internet, entonces ustedes comprenderán que para mí es sumamente importante que mi página no se caiga nunca. Es decir, de estos aspectos hay algunos que son más importantes que otros. Por ejemplo, la disponibilidad. Para mí es sumamente importante la disponibilidad para que mi página no se caiga. Entonces, ¿qué tipo de aplicaciones debo tener?
para que la disponibilidad esté disponible. ¿Se entiende, no? ¿Qué tipo de información, qué tipo de estructura y qué tipo de persona? ¿Cuáles son los recursos en general que debo yo tener para lograr este requerimiento? ¿Ya? Ahora, los requerimientos del negocio, podríamos decir que todos los negocios tienen estos mismos requerimientos, sí es cierto, pero no el mismo grado de requerimiento. Por ejemplo, por ley, un banco está obligado a tener, ¿cierto? La confidencialidad al 100%. De hecho, ni siquiera el servicio puesto interno puede saber cuánto dinero yo tengo en mi cuenta, a menos que un juzgado emita una orden legal y que le permita investigarme. Pero si no, absolutamente nadie sabe cuánto dinero, por lo que se llama el secreto bancario. Y es por eso, por ejemplo, que de todos los requerimientos del negocio, a lo mejor para un banco, la confidencialidad sea el requerimiento más importante, más incluso que la disponibilidad. De hecho, es fácilmente comprobable debido a que existen algunas instancias en las cuales la disponibilidad no está disponible en la página, se cayó la página. Espere un momento mientras solucionamos el problema o estamos arreglando no sé qué. Porque ese requerimiento a lo mejor para esta empresa no es tan importante como si la confidencialidad. De hecho, esto se debe cumplir porque es un requerimiento legal. La ley nos obliga a cumplir la confidencialidad. Ahora, pongámonos otro ejemplo. Yo hago, ¿cierto?, este análisis del negocio y veo cuál es el negocio dentro del negocio. Y entonces yo digo, ok, para Falabella, que está vendiendo por internet para, no, ¿cómo se llama la aplicación de Falabella? Falabella, Falabella, no me parece que se llama, no me acuerdo. FPI, no, Falabella, Falabella se debe llamar. Bueno, entonces la aplicación Falabella tiene otros requerimientos del negocio. A lo mejor para ellos es mucho más importante, por ejemplo, eh, puede ser la integridad, junto con la disponibilidad. A lo mejor estos dos son mucho más importantes, ¿cierto? Disponibilidad, porque si no está disponible la aplicación o la información, estoy perdiendo de vender y al final de eso se basa el negocio. Y la integridad es porque si yo ingreso con mi perfil de usuario, debe estar tan bien definido que yo no debo tener permiso para cambiar los precios, por ejemplo, ¿cierto? Yo no podría tener permiso para cambiar los precios. Y si es que los tuviera, entonces no estaría bien el requerimiento dentro del negocio. Ahora el tema, entendiendo cuál es el requerimiento, ojalá que se estén entendiendo los ejemplos, el requerimiento del negocio, ¿cierto? Hacia cuál es lo más importante, sin dejar de lado el resto, pero obviamente dando especial énfasis en lo que realmente a mi negocio le interesa, ¿cierto? A lo mejor otro tipo de negocio mucho más importante, por ejemplo, la Universidad de Talca y su base de datos y su red, ¿cierto? Sus dominios, sus procesos, todo eso, a lo mejor responde al requerimiento del negocio efectividad o eficiencia, mucho más. Por ejemplo, la aplicación Uber le interesa mucho la eficiencia y la efectividad, porque cuando yo busco un automóvil que esté cerca, quiero que esté rápido, no quiero que se demore. ¿Qué pasaría si se demorara 4 minutos, 5 minutos? Me voy a otra aplicación, ¿cierto? Por lo tanto, la eficiencia a lo mejor es algo muy importante. La confiabilidad a lo mejor también. Bueno, ¿por qué? Porque esos son los requerimientos de este negocio. Es decir, en otras palabras, le estoy dando especial énfasis a estos requerimientos. Podría ser que otros requerimientos sean importantes en otro tipo de negocio, ¿cierto? Una vez que identifico el tipo de requerimiento, tomando en consideración que necesito todo esto,
pero a lo mejor en confidencialidad no puedo fallar nunca un banco, al 100% de confiabilidad, y efectividad, eficiencia, no sé, al 50, me da lo mismo. Y disponibilidad al 50 también, o 60, o cumplimiento, ¿ya? En cuanto a requerimiento del negocio, al 50% digo del tiempo, el 50% esté disponible y el otro 50 no. Ya, es bastante bajo, pero es un ejemplo solamente. De acuerdo a eso, entonces yo digo, ok, ¿qué tipo de aplicaciones necesito para dar cumplimiento a los requerimientos del negocio? ¿Qué tipo de información necesito? ¿Qué tipo de infraestructura? Y también qué tipo de personas. ¿Ya? Personas, me refiero a recursos de tecnología de información. ¿Bien? Este es entonces el cubo que se llama el cubo de COVID. Consultas, por favor, si es que algo no lo alcancé a explicar bien. Profe, ¿a qué se Dígame. refería con personas? Personas me refiero casi siempre a programadores, a gestores, a quien cumple con los requerimientos dentro de las tecnologías de información. Por eso es que aparece acá abajo recursos TI. No me refiero al ejecutivo si estoy hablando de un banco, al ejecutivo de cuentas de alguna persona. No iría dentro de personas. Pero a lo mejor un programador o el administrador de la red. Así me refiero a ese tipo de personas, ¿cierto? No es cualquier persona, a eso me refiero, sino quien tenga relación con los requerimientos del negocio y de la red, a eso me refiero. ¿Mejor o no? No sé. Sí, Consulten, profe, gracias. bien paz. Consulten nomás cualquier otra duda. Si no quieren hablar, les da Profe, vergüenza, dígame, eso de proceso de TI, ¿lo puede volver a explicar, por por favor? supuesto. Ya. Bueno, un negocio tiene actividades, procesos y dominio. Em, por ejemplo, un banco tiene determinadas actividades y también tiene procesos, tiene muchas cosas que realiza. Un banco tiene contacto con los clientes, vende créditos, ¿cierto? Cobra tasas de interés, se relaciona con otras instituciones. ¿Ya? Los procesos que pueda tener son eh, procesos en cuanto a facturaciones, ¿cierto? Un banco factura, un banco paga a proveedores, un banco hace procesos de liquidaciones de sueldo, eh, bueno, hace distintos tipos de procesos que van allá con su negocio. Y tiene ciertos dominios, está regulado, por ejemplo, por la superintendencia de bancos. Por lo tanto, tiene algo a nivel central que debe cumplir. El ejemplo que yo ponía de la ley, hay que cumplir el secreto bancario. Entonces, mi sistema debe ser capaz de cumplir el sistema bancario para poder realizar los procesos y para que cada proceso esté relacionado a alguna actividad que yo realice. Bueno, todas estas son las funciones, todos estos son los procesos que realiza mi banco en cuanto a las tecnologías de información y que deben cumplir los requerimientos del negocio. ¿Ya? Por eso estas tres dimensiones, estos tres ámbitos están relacionados. ¿Ya? Por eso estas tres dimensiones están relacionadas. Entonces, los procesos de tecnología de información están relacionados directamente con los requerimientos del negocio. Bien. Intrínsecamente relacionados, porque, por ejemplo, la confidencialidad. Entonces, la confidencialidad está vinculado con el secreto bancario. Y el secreto bancario es uno de los procesos de apertura de cuenta. Y eso está relacionado a la apertura de cuenta con la actividad que hace el cliente de depositar o girar dinero dentro de mi banco. Pero eso entonces está vinculado con el requerimiento del negocio, que es la confidencialidad. Yo debo
todo ese movimiento de dinero que sucedió aquí está apuntando a que mi sistema debe, o mi negocio me pide que el sistema sea confidencial, que lo que haga un cliente no lo sepa otro, ¿cierto? Que debe convertirse confidencial. Por lo tanto, estos son los procesos, las actividades, los dominios que realiza mi negocio vinculado con los requerimientos del negocio y obviamente con los recursos necesarios para dar cumplimiento a esos requerimientos. ¿Enredado todavía o no, Alejandro? No, profe, quedó mucho más claro. Ah, bueno, Se siguió bien el hilo. ya. Sí, a veces estoy intentando explicarlo superficialmente porque no vamos a ver en detalle cada uno, ¿cierto? Pero es para que ustedes entiendan que existen normas generalmente establecidas, así como ustedes lo han visto en contabilidad, estoy seguro, ¿cierto? Normas generalmente aceptadas y establecidas que se realizan para no tener problemas, es decir, se lleva un orden establecido. Ese orden establecido en cuanto a la gestión estratégica de los sistemas de información también existe, ¿cierto? También existe. Y entonces se realizan estas revisiones que ustedes le llaman auditoría, pero es exactamente lo mismo. Este tipo de auditoría, entonces, yo lo realizo y digo, mira, en mi empresa el requerimiento del negocio, lo más importante es la confidencialidad. Ok, entonces reviso actualmente qué tanto cumple el sistema con la confidencialidad. Ah, cumple tal o cual. Ok, ¿cuáles son los recursos que necesitaría y cuáles son los recursos que tengo? Y entonces hago esa comparación. En otras palabras, comparo. Una auditoría es simplemente una comparación de saber exactamente lo que debería tener versus lo que hay. Y hago esa comparación y después, como resultado de la auditoría, se entregan recomendaciones de mejora, como en toda auditoría, ¿cierto? Recomendaciones de mejora, en la cual se debe seguir tal o cual directriz, tal o cual paso, para poder mejorar y estar más cerca de lo que se requiere. Bien, por lo tanto, ayuda en esto, principalmente, a poder administrar mi negocio. Al final de cuentas, esto es un soporte al negocio, es un soporte a lo que yo estoy haciendo. La seguridad es un soporte al negocio, por supuesto que sí, porque puede ser que al no tener seguridad, los costos aumenten enormemente. Imagínense ustedes si no tuviésemos seguridad en una página en internet y tuviésemos que diseñarla todos los meses, o si se borra todos los meses, o si alguien puede cambiar los precios. No sé, son ejemplos que pongo para que se entienda. Por lo tanto, yo tengo el valor o el costo y de acuerdo al presupuesto hago un lineamiento, ¿cierto? De la tecnología de información con el negocio. Es decir, el negocio necesita tal o cual cosa muy importante, ok. Entonces, la tecnología de información va a otorgar eso tal o cual. Y se implementa. Y se implementa todos los servicios de seguridad que nosotros vimos, de transmisión de datos, de gestión de los datos, ya se implementa. Una vez implementado, esto se sigue administrando, porque existen fallos que podrían suceder, ¿ya? Es una suerte de retroalimentación constante. Bien, después de administrar los servicios de TI constantemente, bueno, debo intentar seguir manejando la complejidad, porque las empresas hace 20 años atrás no son las mismas empresas de hoy. Y ahí es donde ustedes entran a jugar un papel fundamental. Es muy probable que nosotros entremos a trabajar en un punto en el cual ya existe todo lo anterior. Nosotros, digo yo, somos todos de quinto año. Entremos a trabajar en una empresa que ya existe todo lo anterior. Es decir, la empresa ya cuenta con un sistema. La empresa ya tiene información, ya tiene lo que sea. Y aquí, entonces, ¿cuál es lo que se espera de nosotros? Que seamos capaces
de mantener esta complejidad. Las empresas crecen, aumenta su clientela, tienen una capacidad mayor de información, aumentan sus canales de ventas, aumentan la forma en la cual negocian, tienen mayor proveedor. Antes compraban al proveedor de este país, ahora tienen un proveedor extranjero. Están reguladas por muchas más leyes, el servicio de impuesto interno ahora es mucho más digital. Fíjate todos los cambios que podrían suceder y muchos más. Estoy claro que muchos más. Ante todos esos cambios, entonces yo debo ser capaz de mantener esta complejidad, este lineamiento de la tecnología con el negocio y también mantener la seguridad. Recomendando, ¿cierto? Objetivos, requerimientos, seguir cumpliendo con los requerimientos, tanto regulativos, externos, como internos de la propia empresa. Si la empresa desea que nosotros cumplamos tal o cual cosa, lograr hacerlo. ¿Ya? Y eso es entonces finalmente lo que nosotros buscamos con esta gestión estratégica de la seguridad, si al final estamos viendo seguridad. Bien, eso es lo fundamental. Que nosotros podamos entender que por qué existe un negocio, ¿cierto? ¿Por qué existe el negocio? La única razón por la que existe un negocio es para maximizar utilidades. Por lo tanto, yo no tengo un sistema nuevo o una modificación del sistema o, o mayor seguridad, siempre y cuando eso adicional me otorgue a mí más utilidad. La mayor utilidad se puede ver reflejada porque el sistema lo mismo que yo hacía antes, ahora lo puedo hacer más rápido. Y eso se traduce entonces en negocio. Esto es más utilidad. O puede ser más seguro y confiable. A largo plazo también me otorga más utilidad. No tengo pérdidas, no tengo que devolver dinero que antes no hacía, no tengo que estar pagando juicios, no tengo que estar haciendo muchas otras cosas, ¿cierto? O también puede ser que el sistema me ahorre tiempo, me ahorre esfuerzo, incluso me ahorre tener personas contratadas. El ejemplo muy práctico de esto son los supermercados, cuando ustedes han visto estas cajas automatizadas, ¿cierto? Estas cajas automatizadas forman parte de un sistema de información, por supuesto, y una gestión del sistema de información. Estas cajas o cajeros, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? Pero es donde yo voy y lo hago automático, automatizado, ya, autoservicio. Este tipo de caja, claro que buscan maximizar utilidades gracias a las tecnologías de información. Gracias a las tecnologías de información. Entonces, el ejecutivo que pudo implementar este tipo de cajas pudo ver entonces que el cliente hace menos fila, se demora menos, las personas que van ahí andan con 2 o 3 productos y no tienen que hacer una fila enorme, y también me ahorro, ¿cierto? Porque al final tengo una persona a cargo de 6 cajas, o de 7, o de 8, no sé de cuántas. Tengo una sola persona. Entonces también existe un ahorro en cuanto a sueldo, en cuanto a problemas, ¿ya? Las tecnologías de información buscan eso y son las llamadas a lograr ser una ventaja competitiva, ¿cierto? Una ventaja competitiva. En comparación, obviamente, con las otras empresas dentro de la industria, ¿ya? Es un negocio dentro del negocio, como les decía yo antes, ¿ya? Bien, por lo tanto, a modo general, las tecnologías de información apoyan los negocios y buscan entonces eh, ser partícipe del éxito o de mayor éxito que antes dentro del mismo negocio. Si yo no soy capaz de entenderlo, entonces sucede lo que ha sucedido en muchas otras empresas,
que simplemente se compran software sin saber el por qué. Compran software caro, gastan un dineral, sin saber en realidad cuál es el objetivo de tener esa nueva tecnología de información. No está vinculado al negocio, simplemente está vinculado a moda, a que algún gestor o alguna recomendación externa pudieron tener, asistieron a un seminario y vieron que este software todo el mundo lo está teniendo y me cambio ese software, pero la verdad que no me entrega nada adicional a mi negocio, ¿ya? Sería una mala decisión, sería una pésima decisión. Bien. Y hacia allá principalmente se enfoca nuestra línea de gestión. Puede Pero ser, por ahí, pongo esto de fondo para que lo conversemos. ¿Alguien más ha escuchado hablar acerca de este término cookies? ¿Qué son las cookies? Profe, yo tampoco sé muy bien, pero a veces cuando uno entra a una página web, te sale como aceptar las cookies, algo así. Es como un Sí, anuncio que te ¿cierto? sale abajo. Sí, Dice, usted debe aceptar las cookies. algo Y así, no sé. las cookies traducidas en inglés son galletas, po. Me parece extraño a mí ¿por qué las galletas se relacionan con Internet? ¿Alguien ha escuchado hablar también acerca de este término cookies? Porque igual yo creo que todos los presentes de alguna forma se han conectado a Internet alguna vez. Ahora estamos vía Internet. Y en algún momento tendrán que haber visto este término, esta terminología, cookies. ¿Qué serán las cookies? ¿No? ¿Nadie más? ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿Qué son las cookies? No sé, profe, pero hay veces que piden que borremos las cookies para poder entrar a alguna parte. ¿Que borren las cookies? Aparece ahí un mensaje. La Javi me dice que ha escuchado, pero no sabe qué son. Ya, por lo menos ha escuchado y eso es bastante bien. ¿Ya? Tiene que ver con las preferencias de los usuarios, dice María Pilar. Ya, tiene que ver con las preferencias de los usuarios. Ya. Las cookies hoy en día es una herramienta fundamental. No existe negocio en Internet que no utilice las cookies. Pero para saber qué es lo que son las cookies, voy a explicar un poquitito antes de dónde viene el término, por qué se llaman cookies. ¿Ya? Voy a ver aquí, a ver si que lo encuentro. Veamos. Voy a mostrar una imagen de esta historia. No sé si aquí alguno de ustedes eh, sabe esta historia de Hansel y Gretel, ¿cierto? Hansel y Gretel. ¿Han escuchado hablar de la historia de Hansel y Gretel alguna vez? Sí, que dejaron rastro por migajas. Correcto. Lo que pasa es que nuestra historia es diferente de la historia del resto del mundo. Entonces, para nosotros, ellos estaban comiendo como pancito. Iban dejando migas de pan. Pero la verdad es que ellos iban comiendo galletas. De ahí viene el término cookies. Yo les voy a contar la historia, la verdadera historia de Hansel y Gretel. Resulta que Hansel y Gretel querían adentrarse en el bosque, querían mirar más allá.
pero el problema es que el bosque era muy tupido. Y entonces ellos se podrían perder fácilmente. Hicieron un plan. Llevaron galletas, o en otras palabras, cookies. Y a medida que iban avanzando, iban dejando trocitos o miguitas de galleta en el suelo para que, ¿cuál era su plan? Cuando se perdieran o quisieran regresar hacia donde estaban, ellos podrían seguir entonces el mismo camino de galletas hasta llegar hacia donde estaban. Entonces, el término cookies viene de ahí. El término cookies se utiliza, como bien dijo su compañero, como rastros, como miguitas que van mostrando de dónde venimos, por dónde hemos pasado. ¿Para qué? Principalmente para que nosotros nos podamos devolver por donde mismo vinimos. Y al devolvernos, el camino sea mucho más fácil. Mucho más fácil. Bien. Entonces, vamos a ver cómo esto se relaciona con lo que nosotros estamos viendo, que son la gestión de tecnologías de información, ¿cierto? Gestión estratégica de estos sistemas. Fíjense ustedes que cada vez que nosotros escribimos algo aquí en el navegador, el navegador va dejando miguitas. En otras palabras, va dejando un rastro exactamente por dónde pasamos. Yo les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando ahora Mozilla Firefox. Bien. Voy acá arriba. Y entonces voy a poner ajustes. ¿Todos están viendo los ajustes o no? ¿O no se Sí, ve? profe. Sí, Sí, se ve. Sí, ya, excelente. Entonces voy a poner aquí privacidad y seguridad. Fíjense aquí, voy a bajar un poquitito y aparece una parte donde dice cookies. Cookies y datos de sitio. Bien. Tus cookies, datos de sitio y caché almacenado están usando actualmente, en mi caso, miren, 2,9 gigas de espacio. Es decir, tengo una cantidad de cookies enorme. Yo no la he limpiado hace rato. Gestión de los datos. Vamos a ver mis cookies. Gestionar datos. Fíjense que aquí va a aparecer absolutamente todas las páginas a las cuales yo he accedido. Absolutamente todas las páginas. Aquí, por ejemplo, esto es del año pasado. Absolutamente todas las páginas. Y entonces almacena toda la información, toda la información, toda la información. ¿Ya? Entonces, último uso, yo lo puedo ahí, entonces lo tengo ordenado por el último uso. Fíjense, entré a Mozilla, ¿cierto? WhatsApp, Red Gold, vi Roja Directa cuando vi el partido, Zapping TV. ¿Y por qué pasa esto? Fíjense que igual es muchos son los datos. Es decir, aquí tengo 3 cookies en esta página en WhatsApp, acá tengo 42 cookies, pero acá tengo 180 cookies, ¿cierto? ¿Qué es esto? Bueno, si yo quisiera entrar nuevamente a cualquiera de estas páginas, mi navegador no va a internet. Ojo con eso, fíjense, esto es algo nuevo. Mi navegador no va a internet. Bien, por lo tanto, yo pongo aquí educandos, eh, educandos, y fíjense que automáticamente entró a educando. Cuando apareció la opción, automáticamente. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque
aquí gestión de datos, ¿cierto? Está dentro de mis cookies. De hecho, ahora yo entré y ahí apareció automáticamente hace 23 segundos, ¿cierto? Y cualquier otra página, cualquiera de estas. En ese momento, cuando yo pongo redgold.cl, en ese momento el navegador no se conecta a internet. ¿Qué es lo que me va a mostrar redgold.cl? Me va a mostrar la página que tiene guardada. Eso es lo que me va a mostrar. No me va a mostrar lo que aparece en internet, sino que me va a mostrar la página que tiene dentro de sus cookies. Y eso hace que para mí sea mucho más rápido, ¿cierto? Redgold.cl. Un ejemplo. Todo esto que ustedes están viendo aquí no está en internet. ¿Bien? Sino que fue la última vista que yo le di. Ahora, el resto se cargó ahora. Todo esto se cargó ahora. ¿Cierto? Pero se demoró un poquitito más, fíjense. Se demoró bastante más. Bien. Bastante más. Perdón. Ahí. ¿Y por qué? Porque cuando yo puse redgold.cl, vino y se conectó. Claro que adquirió más cookies. Se demoró, sí. Hace 12 segundos. Obtuvo más cookies que antes. Pero se conectó automático. Y así pasa en cualquier otra de estas páginas. Bien. Absolutamente en cualquiera. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Yo guardo cookies, que son miguitas de pan, miguitas de galleta, para que cuando el explorador se conecte nuevamente a esa página, entonces no tenga que ir al servidor, no tenga que viajar por internet, sino que abre las cookies que yo tengo guardadas. En otras palabras, tengo la página guardada en mi propio computador. Y eso es lo que abre. Ahora, una vez que lo abre, se va conectando a la página que está en internet. Y si yo hago clic en algo, voy a entrar a la página en internet o no voy a seguir navegando en mi computador. Es mucho más rápido, es como un link directo que yo tengo. Y de esa forma entonces ahorro tiempo. Esa es la tecnología de las cookies, ¿ya? Y esa es la razón por la cual existen. Existen las cookies para poder ser un ahorro en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en todo eso. Bien. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Y por qué nos interesa entender el tema de las cookies? Bueno, resulta que cuando yo accedo a cualquier página, voy a poner una al azar, Ryanair.es para que aparezca en español. Por ejemplo, yo entro a Ryanair. Esta es una página española. Veamos si aquí existe. Ryan. Me faltó la. Espérate un poquitito. ¿Cuál es la página de Ryanair? Ya se me olvidó. Ya, ahí entré a Ryanair. Esto es algo muy importante, fíjense. Cuando yo entro a esta página, me aparece algo muy importante. La política de cookies. ¿Por qué pongo una página que no sea de Chile? Es porque la jurisdicción, porque las leyes europeas son distintas a la jurisdicción, a las leyes de nuestro país. Ustedes comprenderán que es un país desarrollado versus un país que está en vías de. Bueno, no todas las páginas en Chile aparece esta política de privacidad. Ya, después vamos a ver otro ejemplo.
Pero, por ejemplo, yo entro a Ryanair, es una página de vuelo de low cost, es muy barato, ¿ya? Uno puede ir de España a Italia por 20.000 pesos, o sea, sumamente barato, ¿cierto? Capaz que por menos, ¿ya? De un país a otro, ¿ya? Incluyendo tasas, incluyendo absolutamente todo. Pero fíjense, al hacer clic en sí acepto, aceptas que Ryanair utilice cookies. ¿De dónde sacan esas cookies? Las sacan de mi explorador. Es decir, si yo pongo aquí sí acepto, significa que Ryanair va a entrar a mi navegador y va a ver todas las páginas a las cuales yo he entrado, todas las búsquedas que yo he hecho, toda la información que está contenida dentro de mi navegador. Eso es lo que significa, es decir, Ryanair va a utilizar mis cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Esta es una de las razones por la cual cuando ustedes buscan en Falabella, en Google, en donde sea, zapatos formales, o traje, o ropa, o chaleco, o lo que sea, va a pasar un tiempo, un día, o a veces incluso inmediatamente, y entran a cualquier página, a las últimas noticias, da lo mismo, y les va a aparecer publicidad de lo que ustedes buscaron. ¿Por qué aparece la publicidad de lo que ustedes buscaron? Porque existe que el software relacionado con el explorador está leyendo las cookies que ustedes tienen almacenadas. Está leyendo las cookies. Las cookies almacenadas no tan solo son ahora estoy yo conectado en un computador. Leen las cookies que aparecen, están en mi celular también. Ojo con eso. Ahora, para una empresa es práctico y útil esto, pero por supuesto, no tan solo puedo mandar una promoción, ¿cierto? O no tan solo puedo ofrecer determinados tipos de productos, puedo ofrecer el producto que necesita ese cliente consumidor. Pero podríamos decir, pero yo no quiero que la persona sepa, o no quiero que ninguna empresa sepa que yo tomo medicamentos para la diabetes, por ejemplo. No quiero que sepan que yo tengo diabetes, o hipertensión, o incluso enfermedades un poco más graves. No quiero que sepan que yo tengo SIDA, o no quiero que sepan que yo tengo, da lo mismo. Y entonces podríamos estar atentando contra, eh, contra información tan confidencial, ¿cierto? Y es por eso que en Europa, en todas las páginas europeas, aparece inicialmente este mensaje. Valoramos tu privacidad y, ojo, nosotros vamos a utilizar las cookies para mejorar la experiencia, personalizar contenido, proporcionar funciones de redes sociales, analizar nuestro tráfico. Y ojo, fíjate esto lo que te dice. También podemos compartir información con nuestros socios publicitarios, analíticos, redes sociales, para sus propios fines. ¿Cuáles son sus propios fines? No tengo idea. Son los propios fines de ellos, no son los míos. Para los propios fines que ellos puedan tener, ¿cierto? Fíjense esto. Por lo tanto, si yo busqué botas, zapatos, jeans, da lo mismo, camisa, corbata, da lo mismo, bueno, Ryanair va a poder tener acceso a esa información y la próxima vez que yo entre en estas publicidades me va a ofrecer algo mucho más cercano a mi interés. Mucho más cercano a mi interés. ¿Cierto? Segunda derivada. Resulta lo siguiente, que a Ryanair le interesa, por ejemplo, si yo busco aquí un vuelo, da lo mismo, a Madrid, y entonces no lo compro, y entro mañana y busco un vuelo a Madrid, como Ryanair lee mis cookies, lo que hacen es, la página leyó que yo el día de ayer busqué vuelo a Madrid, no lo compré, y por lo tanto hoy día nuevamente estoy buscando, los precios de hoy van a ser más caros.
No tan solo porque se acerca la fecha del vuelo, que es cierto, sino adicionalmente es porque pudieron leer las cookies y entonces pueden hacer algo muy importante que se llama un perfil de compra. Es decir, esta persona nunca compra inmediatamente, compra el segundo día. Bueno, va a saber entonces que podemos cobrarle un poquitito más. A esto en economía se le llama discriminación de precios. Yo logré hacer una discriminación de precios gracias a las cookies. Voy a intentar explicar esto de la discriminación de precios en la pizarra. Entonces, ustedes saben, en economía, ya, que aquí tengo mi gráfico, precio-cantidad, y ustedes saben además que la curva de demanda tiene pendiente negativa, algo así, ¿cierto? La curva de demanda. Esta curva de demanda la voy a explicar un poquitito diferente a como ustedes seguramente la han podido ver. Esta curva de demanda representa que cuando una persona quiere comprar un vuelo solamente, ¿se entiende? Un vuelo, esa persona está dispuesta a pagar un precio muy elevado, que es este precio. 100. Es lo mismo. 100. Cuando la segunda persona está dispuesta a pagar un poquitito menos, 90. ¿Cierto? Ahí están los puntos. La tercera persona, menos todavía, 80, y así sucesivamente. ¿Ya? Y esto representa entonces, si el precio fuese 80, yo sé que vendería 3 vuelos. ¿Pero por qué vendería 3 vuelos? Vendería 3 vuelos porque una persona estaba dispuesta a pagar 80, pero las dos anteriores estaban dispuestas a pagar más de 80. ¿Se entiende, no? Si el precio fuese 80, vendería 3 vuelos yo. Eso es economía, no es de este ramo, pero es para que se entienda. Estaría dispuesto la tercera persona a pagar 80, pero las dos anteriores estaban dispuestos a pagar más. Y eso es lo que en microeconomía ustedes pudieron ver que se llama excedente del consumidor, ¿cierto? Que es arriba del precio todo lo que el consumidor gana. Excedente del consumidor. Ya, en fin. Terminando la clase de microeconomía, ahora vamos a ver lo siguiente. Pero ¿qué pasa si yo soy capaz de no cobrarle 80 pesos a todos? Yo como empresa, gracias a las cookies, puedo identificar quién es esta persona. Gracias a las cookies, yo puedo identificar quién es esta persona. Y entonces a esa persona, a Juanito, a Pedrito, da lo mismo, a esa persona yo le voy a cobrar 100 pesos. Obvio, a esta persona, ¿cuánto le tengo que cobrar? Le tengo que cobrar 100 pesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que está dispuesto a pagar. Así de simple. A la persona número 2, si yo soy capaz de identificarlo, le digo, mira, tu vuelo vale 90 pesos. Y él lo fue a pagar porque está dispuesto a pagar 90. ¿Se entiende, no? Él está dispuesto a pagar 90. A la persona número 3, yo le digo, mira, tú, tu vuelo vale 80 pesos. ¿Estás dispuesto a pagar? Sí, por supuesto, estoy dispuesto a pagarlo. Fíjense lo que yo logro hacer con tecnología. Yo lo que logro hacer, y lo que hace la aerolínea hoy en día, esto es algo sacado de la práctica, es decir, esto es así. Hacen discriminación de precios. Si ustedes vuelan, hagan la prueba si no me creen. Siéntense y la persona que está al lado suyo, pregúntenle, ¿cuánto pagó? Ténganlo por seguro que el del lado, el del otro lado, el de adelante, el de atrás, ha pagado un precio distinto al de ustedes. Lo que ha pagado esa persona siempre o casi siempre va a ser distinto a lo que pagaron ustedes. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque las aerolíneas hacen esta discriminación de precios. ¿Para qué hacen esta discriminación de precios? Porque esto es el excedente del productor en economía, si ustedes lo tienen que haber visto, ¿cierto? Excedente del productor. Se comen todo el excedente del consumidor, absolutamente todo. Todo pasa a ser excedente del productor. ¿Cómo logro eso? Lo logro gracias a las cookies. Lo logro gracias a las cookies. Gracias a las cookies, yo logro hacer un perfil de usuario y logro identificar qué es lo que tú deseas, cuáles son tus gustos, tus preferencias, qué es lo que quieres, qué es lo que no, incluso cuánto dinero tienes, incluso cuánto estarías dispuesto a pagar por este vuelo. Claro, si tú me dices, mira, yo soy Juanito, quiero un vuelo. Claro, yo no sé mucho, pero diferente sería que tú me dices, mira, yo soy Juanito, esta es mi edad, a esto me dedico, este es el lugar donde yo vivo, frecuento, todos los años yo viajo a tal lugar, estuve viendo hoteles en esa ciudad, adicionalmente tengo una amiga, con ella yo hablo todos los días. Adicionalmente, no sé, compro este tipo de ropa de esta marca, escucho este tipo de música. Fíjate la cantidad de información que yo puedo extraer. Mientras mayor sea la cantidad de información, ¿ya? Porque el tema de las cookies es una de las cosas, pero se complementa con lo que tú publicas en redes sociales, con lo que nosotros hablamos, con lo que decimos, ¿cierto? Entonces yo logro hacer un perfil de usuario. Y ese perfil de usuario, para mí entonces, es muy válido, porque yo sé exactamente cuánto esa persona está dispuesto a pagar por mi servicio. Y más aún, cuándo yo puedo enviarle información, en qué día del mes esa persona tiene más dinero o menos. Entonces, al tener más información, yo puedo llegar a conocer más a esa persona y eso se traduce en otras palabras en maximizar utilidades. Lograr que mis utilidades sean mayores que simplemente vendiendo, simplemente ofreciendo mi producto a todo el mundo. Fíjate entonces, o fíjense chiquillos, que la gestión de este tipo de tecnología es estratégico para mi negocio y me permite diferenciarme del resto. Al principio, hoy en día es algo fundamental, fundamental. Esta es una de las grandes razones por la cual hoy en día todas las empresas o la mayoría se están cambiando o están teniendo aplicaciones para la compra de sus productos, porque nosotros podríamos pensar, Falabella, ¿por qué necesito una aplicación si yo puedo entrar a falabella.cl y ahí yo compro? De hecho, lo puedo hacer desde mi celular. ¿Por qué razón existe este tipo de aplicaciones? Bueno, la aplicación cuando tú la instalas, le estás dando permiso a determinados ámbitos de tu celular. Por ejemplo, nosotros le podemos dar permiso que tenga permiso al almacenamiento, permiso a las fotos, le estamos otorgando permiso incluso al micrófono, a la ubicación GPS. Fíjense la cantidad de permisos que le podemos otorgar a una aplicación. Y entonces esa aplicación, la cantidad de información que es posible que pueda recabar de nuestros dispositivos, en otras palabras, de nuestra vida. Y es por eso que habla acerca de la privacidad este mensaje, ¿ya? Y habla las políticas de cookies. Veamos las políticas de cookies de Ryanair, ¿ya? Después vamos a ver un poquitito más en detalle el consentimiento informado, todo esto, pero esto es para que nosotros lo podamos entender, ¿ya? Las políticas de cookies no las voy a aceptar, ¿ya? Pero voy a ver las configuraciones que tiene de cookies, ¿ya? Em, son necesarias para la ejecución, ¿ya? Y la respuesta, digamos, por el usuario equivale a una solicitud de servicio
configurar preferencia de privacidad, iniciar sesión, rellenar formulario, todo eso se almacena. ¿Ya? También puedes configurar para bloquear estas cookies o recibir un aviso cuando se utilizan. Pero sí, ojo con esto, el sitio no funcionará. ¿Ya? No funciona sin cookies. Cookies de rendimiento, cookies de funcionalidad, cookies de seguridad de píxeles, cookies de personalización, cookies de origen, ¿cierto? Un recuento de fuentes de tráfico, de visita. Así puedan evaluar y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Bueno, una cantidad de cookies, ¿cierto? Utilizadas, ¿cierto? Una sesión y ahí aparecen todas las cookies que tiene Ryanair y todas las cookies que tiene de cualquier otro cualquier otra cookie que utiliza, ¿ya? Entonces, en páginas europeas, esta es la norma, ¿ya? Esta es la forma en la cual operan. Te entregan toda la información, son transparentes en la entrega de información. Vamos a ver otro ejemplo bastante práctico, falabella.cl. Fíjense, yo entro a esta página, me dice si quiero conocer ofertas, me aparece esto, Black Friday, ya voy a sacar esto, quiero conocer ofertas, no gracias, pero en ningún momento me dicen, oye, en estos momentos estamos leyendo tus cookies. Fíjate ahí abajo, aquí, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies. Fíjense la gran diferencia que existía con la página de Ryanair, es decir, aquí yo no he aceptado, yo aún no he aceptado, aún no han utilizado mis cookies porque yo no he aceptado. En cambio, en Falabella, simplemente por poner falabella.cl arriba, al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies. Y si quieres, puedes revisar nuestra política. Vamos a ver la política de Falabella, por ejemplo. Fíjense todo lo que hace Falabella con las cookies. ¿Ya? ¿Para qué la utilizan? Eso nos interesa. Fíjense, el uso de rendimiento de la página. Nuestros sitios también pueden tener enlace a redes sociales, Facebook, Twitter, ¿ya? Pueden tener webs externas, ¿cierto? Y fíjense más abajo, ¿qué uso le dan a las cookies? Utilizamos cookies de Facebook, Twitter, LinkedIn, entre otras redes sociales, para que el usuario pueda compartir contenidos del sitio web o aplicación móvil en las citadas redes sociales, para facilitar el registro. Ojo con eso, en el e-commerce, que los datos de los usuarios han facilitado en redes sociales, podamos completar directamente los campos del formulario y registro. Y también tenemos cookies publicitarias, es decir, utilizan las cookies, ¿para qué? Para que los espacios que muestran publicidad y a los que los usuarios acceden vayan cambiando y permiten medir la efectividad de nuestras campañas online, proporcionar información de tu interés, ofrecerte contenidos publicitarios de tu preferencia, es decir, todo personalizado. Si tú has buscado una casaca, que aparezca una casaca, que si tú has buscado zapatos el día de ayer, hoy día te aparezcan zapatos, ¿cierto? Bueno, y aparece entonces esta gestión de las cookies. Después ustedes pueden verlo. Yo creo que todo el mundo que ha utilizado estas páginas ha leído, ¿cierto? A qué se expone, ¿ya? Y aparece una política de cookies, ¿cierto? Mucho más explicada, ¿bien? Bueno, las cookies es una de las grandes, gigantes y más utilizadas tecnologías que nosotros tenemos hoy día en el comercio electrónico. Todas las empresas, absolutamente todas las empresas utilizan cookies, unas más que otras. Pero entonces cuando yo busco cosas en Google, todo eso queda almacenado. Ya vimos acá el tema de las cookies.
Si yo ingresara acá a ajustes y veo cuáles son las cookies que tengo almacenadas, fíjense que ya se ha almacenado, ¿cierto? A lo que acabo de entrar, a Falabella. Y ya Falabella en este rato ha almacenado 88 cookies, ¿cierto? 88 datos que son míos, son personales, ya Falabella lo ha almacenado. 88 datos míos personales ya lo ha almacenado. ¿Y para qué los tiene? Bueno, simplemente para poder ofrecer productos. Antiguamente el marketing, bueno, después vamos a ver ese tema, después de la próxima evaluación, de la siguiente, pero para que lo entendamos, la gestión estratégica de estos sistemas de información va más allá solamente de conocerlos. Primero es importante conocerlo, es decir, si nosotros, por eso yo les pregunté, ¿qué son las cookies? Y muy pocos fueron capaces de decirme qué son las cookies, y ahora ustedes están viendo que es algo mucho más cercano de lo que ustedes creían. Y que lo más probable es que muchas empresas tengan muchas cookies de ustedes. No, qué buena pregunta. ¿Ya? Muchas empresas tengan muchas cookies de ustedes. Bueno, una de las recomendaciones dentro de la seguridad es la siguiente. Yo podría entrar a ajustes, privacidad y seguridad, dentro de cualquier navegador, veo las cookies y fíjense que aquí yo podría decir eliminar todos. O acá afuera, limpiar datos. Entonces, actualmente yo tengo 2,9 gigas de espacio y si le pongo limpiar datos, me da la opción. Las cookies y datos de sitio web, ¿ya? De limpiarlos puede que se te cierre la sesión, por ejemplo, ¿ok? Y requerirá que los sitios web recarguen las imágenes y los datos. Fíjense lo que está diciendo, es decir, esto confirma lo que yo le estaba diciendo, que cuando nosotros accedemos a algún sitio web, los datos, las imágenes, no los cargamos de ese sitio web. Está almacenado en nuestro computador. Eso está almacenado. Es 1 giga que yo tengo de espacio. Es 1 giga. Solamente habiendo almacenado esto. ¿Cierto? Entonces, la próxima vez que yo cargue una página, se va a demorar unos segunditos más. Ese es el mensaje que aparece aquí. ¿Por qué? Porque va a acceder directamente a la página, a internet. Si yo le pusiera limpiar, lo limpia automáticamente. Limpiar ahora, ¿ya? Y comienza a limpiar. Y los limpia. Están usando actualmente 0 bytes. Y ahí acabo de limpiar absolutamente todo. La próxima, entonces, ahora cuando yo ingreso a cualquier otra página, bueno, ahora ya está comenzando a guardar la información, ¿ya? Entonces yo podría poner YouTube, por ejemplo, y ahora yo entraría a ver el tema de las cookies. Claro, ya tengo almacenado 4 megas. Bien, gestionar datos, ¿de dónde? De Google y de YouTube. De ahí se han almacenado ya, se comienzan a almacenar inmediatamente nuevas cookies, ¿cierto? Pero esta tecnología es muy práctica y muy útil. Todas las empresas hoy día la utilizan, ¿cierto? De consentimiento informado en nuestro país, eh, ¿ya? O extranjera, o los extranjeros que necesitan lo contrario, es decir, que yo acepte, que yo acepte. Muy bien. Esto es entonces lo último que debíamos haber pasado para el caso de la próxima semana. Bien. Consultas, dudas, antes de pausar la grabación. Cualquiera que ésta sea, no referente a la evaluación, porque ahora vamos a explicarla. De la materia, cualquier cosa de la materia. ¿Ya? Las cookies forman parte dentro de una gran seguridad dentro de la empresa también, ojo con eso. Es decir, estos temas están vinculados y desarrollados. ¿Ya? Una empresa busca que su información sea privada.
Por lo tanto, las cookies de alguna forma logran hacer pública información que actualmente debería ser privada. Y se las da gratuitamente a las páginas a las cuales yo accedo. Bien. Y eso entonces formaría parte de una seguridad, pero una seguridad no en cuanto a lo que hemos visto de soporte o de realizar una red perimetral o cosas similares, sino que principalmente del acceso a las páginas que nosotros tenemos. Esta es una de las grandes razones por las cuales el compañero Alejandro nos decía que en su trabajo impedían el acceso a determinadas páginas. Una de las razones fundamentales es que cuando nosotros accedemos a muchas páginas, esas páginas almacenan o nos sacan la información contenida de nuestros navegadores y que muchas veces podría ser confidencial. Porque en el mismo navegador yo he entrado al departamento de personas, porque he visto liquidaciones, porque no sé, cualquier cosa. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces, nuestra próxima evaluación será de la siguiente manera. Será un caso en el cual tendremos que hacer un análisis de toda la materia anteriormente vista. ¿Ya? Este caso, como les dije, será grupal. Solamente un integrante del grupo lo va a enviar. ¿Ya? Y daremos, yo creo, unos 3-4 días para poder ver el caso, realizarlo y resolverlo. ¿Ya? Entonces van a tener un tiempo más que suficiente para poder realizarlo. También que tengan bastante tiempo, no se confíen, porque también es una resolución a veces bastante compleja. Ya hay que investigar algún tipo más de información, hay que recabar algún tipo de información anexa, adicional, ¿ya? Por lo tanto, también existe cierta demora y esa es la razón por la cual no se hace en clase. Como en la asignatura es gestión estratégica de sistema de información, no tiene sentido que yo vaya a clase y haga una prueba de desarrollo en la cual le pregunte a usted, defíname PGP o dibújeme el dibujito del candado, ¿cierto? O cómo funciona la firma digital. ¿No? No tiene sentido que yo les pregunte para qué sirven las cookies. El memorizar en esta asignatura no tiene sentido porque yo podría buscar cómo funcionan las cookies en Google y listo. No tiene ninguna dificultad. Ahora, ¿hacia dónde se enfoca principalmente? Es que usted sea capaz de aplicar ese conocimiento. Y entonces eso requiere a lo mejor una capacidad un poquito mayor, ¿cierto? Requiere no tan solo conocer o saberse de memoria, sino ser capaz de aplicarlo. Ya se enfoca principalmente el caso, ¿cierto? Ahora, la aplicación también es distinta entre una persona y otra, entonces eso también es bastante útil y práctico. Más que decir descripciones o simplemente definiciones, porque las definiciones son todas las mismas. Entonces también de esa manera nos aseguramos que los grupos no compartan información unos con otros. Bien, esa va a ser la próxima evaluación que nosotros tendremos. ¿Ya? De esa manera la tendremos, de esa manera la tendremos nosotros, estimados niños. Bien.